Saludos a todos. Bienvenidos a este año lectivo 2021 con diversas formas de aprendizaje que vamos a tratar de experimentar. Yo soy el profesor Isócrates. Vamos a hacer un recorrido de una primera parte que consiste en hacer un repaso sobre los cálculos estequiométricos y masas molares. Específicamente también una de las aplicaciones que se utilizan de las masas molares es el de porcentaje de composición. Entonces vamos a hacer el desarrollo de esta primera parte. Lo he dividido en partes para que los videos no sean tan extensos y puedan ser descargables. Entonces, algo interesante que vamos a ir meditando es sobre qué es la estequiometría. Entonces, con eso es que nos vamos a empezar el desarrollo de nuestro año lectivo 2021. Ver la definición de qué es estequiometría. Entonces, la estequiometría viene siendo etimológicamente proveniente de palabras que indican stoichion, serie ordenada o un conjunto estructurado. O sea, lo que vamos a realizar es una serie ordenada de cálculos. Y eso es lo que ahorita mismo queremos como que usted se dé cuenta. Ahora, también viene la palabra metro de medida. O sea, que esta serie ordenada de pasos tienen que venir acompañados de medidas. Finalmente, IA, cantidad, cualidad. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos entonces concluir que la estequiometría no es más que la rama de la química encargada del estudio de las relaciones cuantitativas. O sea, cuando hablamos de relaciones cuantitativas estamos hablando sobre cantidades. O sea, vamos a utilizar gramos, kilogramos, litros, mililitros, cantidades que ya usted ya ha utilizado anteriormente entre las sustancias que intervienen en una reacción química. Esta primera parte no va a ser para una reacción, esta primera parte va a ser para una fórmula química, pero poco a poco lo vamos a ir llevando a donde quiero llegar, que es la parte de reacción química. Ahora, ¿cómo mides la sustancia de átomos de una sustancia? Entonces, una de las problemáticas que tiene la química cuando hacemos medida es que anteriormente, en los tiempos de Lavoisier, en los tiempos de los primeros que experimentaron la medida de sustancias, es que no tenían estipulado cómo medir átomos. Entonces se tenía que traer a colación un concepto muy utilizado en química, que es el concepto de mol. Entonces, inclusive nosotros en cuarto año, cuando hablábamos sobre las unidades fundamentales del sistema internacional, se hablaba mucho del concepto de mol como unidad para medir cantidad de sustancia. Entonces, eso es lo que en realidad tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollamos el concepto de mol. Ahora, con base a esto, podemos nosotros tener algo en cuenta. Cuando usted se habla de docena, ya se tiene en cuenta de la docena de huevos, tiene 12 huevos individuales. Pero si vamos a ver casos particulares acerca de lo que es cantidades, podemos hablar de quintales, podemos hablar de que viene un saco de naranja o algo por el estilo y de repente el saco de naranja que te están vendiendo, ese saco trae una cantidad que no es igual a la de otra cantidad, pero es un saco. Entonces, asimismo, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, si yo les dijera, acá hay una libra de arroz, pero esa libra de arroz, ¿cuántos pequeños arroces habrán dentro? Eso es algo imposible de contestar. Entonces, una de las cosas importantes que salió, que resurgió por medio del concepto de mol, es que no podíamos ni siquiera saber cuántas partículas, cuántos átomos, cuántas moléculas estaban dentro de una sustancia. Entonces, esa es una de las razones por la que salió el concepto de mol, porque no podíamos ni siquiera medir cantidades, porque dentro de esta libra de arroz hay una cantidad específica de arroces, pero
eso no es tan importante como tomar en cuenta la libra que está dentro de allí. Entonces, para poder medir, tenía que salir este concepto, que es la parte del concepto de mol. Ahora, este concepto de mol se relaciona directamente como es tan difícil medir partículas. O sea, tú no puedes, ahorita mismo tú puedes tener cerca de tu casa, puedes agarrar o viendo este celular o viendo una laptop y dentro de ese celular, si yo le preguntara cuántas moléculas, cuántos átomos hay, tú vas a decir, profesor, yo no veo, porque en realidad es difícil medir partículas de una sustancia. Entonces se tuvo que recurrir a esta nueva magnitud llamada mol. Y el mol empezó los estudios cuando hablamos conceptualmente en los tiempos de Lavoisier, pero algo interesante es que ni Lavoisier ni Dalton ni mucho menos la máquina que utilizó Lavoisier en ese tiempo ni siquiera tenían en mente el uso de mol, ni siquiera mol estaba en su vocabulario. Entonces, hablar del concepto de mol en esos tiempos era como algo muy trivial, ni siquiera se tenía en cuenta cómo íbamos a definir de que, cómo tú puedes medir tantas cantidades de sustancia. Era algo imposible. Entonces, el término de mol ni siquiera fue introducido por ellos. Inclusive muchos de ellos murieron sin conocer el concepto de mol. Entonces, el término mol fue introducido por Wilhelm Oswald en 1886, quien lo tomó del latín mole, que significa pila o montón. O sea, tú no puedes hablar de cantidad, sino que eran montones de cosas. Asimismo, dentro de una partícula cualquiera hay montones de partículas que de repente ni siquiera sabemos cuántos hay dentro de esas partículas, así como la libra de arroz, así como la libra de poroto, así como la libra de lenteja. Si yo le dijera, cuéntame cuántas lentejas hay, sabemos que es algo imposible. Entonces, por eso es que salió a cuentas lo que se llama la hipótesis de Avogadro. Esa hipótesis establece que todos los gases en igualdad de volumen, presión y temperatura contienen el mismo número de átomos o moléculas. Esta afirmación fue publicado en el Journal de Physics en 1811. Dicho artículo señalaba que las partículas no necesariamente eran átomos individuales, sino que estos podrían estar combinados formando lo que él llamó moléculas, que eso era basándose más en la teoría atómica de Dalton. Basándose en eso, y algo interesante es que para 1811, para ese tipo, para esa época, eh, aún era hablar de electrones, era como hablar de cosas que uno no conocía, inclusive hablar de protones, hablar de estas partículas subatómicas en esos tiempos era muy descabellado. Entonces, pero esas hipótesis que ellos tenían en cuenta fue el resurgimiento por algo que se llama el número o constante de Avogadro, que viene siendo un convenio científico. Es algo interesante tomar en cuenta que el número constante de Avogadro es un convenio científico. Claro, eso está demostrado matemáticamente su cálculo, pero ese convenio utilizado para indicar la cantidad de partículas, o sea, los átomos, moléculas, iones, fotones, o sea, lo que prácticamente uno no puede percibir a simple vista, que se encuentra en un mol de la sustancia analizada. Inclusive se llega a concluir que cada mol de sustancia equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas. Y esto es lo que nosotros llamamos como la constante de Avogadro. Por medio de este número, podemos entonces abrir una brecha entre las conversiones de mol a partículas, de partículas a mol, y se hace una relación entre cantidades que tú puedes medir, por ejemplo, gramos y kilogramos en una balanza. Pero medir esto, medir partículas, medir átomos, medir moléculas en una balanza, sabemos que es imposible. Entonces, de esa manera puedo concluir
¿Cómo define la UPAC el concepto de mol? El concepto de mol lo define de esta siguiente manera. Es una forma de definición. No estoy indicando que siempre sea así. El mol es la unidad sí para medir cantidad de sustancia. Entonces, la UPAC define, o sea, la entidad que tiene que ver con las reglas químicas, dice que tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. O sea, utilizan el carbono 12 como patrón de todas las medidas. Y la entidad debe especificarse y puede ser un átomo, una molécula, un ion o un electrón. Y entonces, ¿cómo hacemos ahora esas conversiones? De gramos y lo podemos llevar a mol. También podemos llevar partículas a mol y también podemos llevar por el concepto que llamamos volumen molar. Todos ellos se relacionan por un concepto de mol. Entonces, en los próximos videos vamos a relacionar eso de tal manera que puedas realizar una conversión específica. Así que me despido. Esta es la primera parte y con esto podemos ir avanzando.